Muy buenas, yo soy Alfa Pernía Espinosa, profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja, y vamos a hablar de conformado por eliminación de material. Es el tema 4 de tecnología de fabricación. Dentro de la asignatura estaríamos en los procesos que se clasifican como separar, porque utilizan la separación de material para fabricar las piezas. Esta es la bibliografía recomendada. Estos son los objetivos de aprendizaje del tema. Como veis, es un tema con bastante material que iremos desgranando poco a poco. Pero al finalizar el tema, seréis capaces de definir el mecanizado en general, el mecanizado por arranque de viruta, que va a ser el centro de este tema, y también los mecanizados alternativos. Vais a identificar cuándo es posible utilizar un mecanizado u otro, identificar las diferentes aplicaciones del mecanizado, sus ventajas, sus desventajas, describir los principios básicos y las herramientas utilizadas en cada mecanizado, identificar los materiales que se pueden mecanizar con cada proceso, por supuesto, definir las operaciones básicas en el mecanizado, los parámetros, ángulos, etc. Identificar también los materiales utilizados para fabricar las herramientas de corte, por ejemplo, las plaquitas, cómo se fabrican, por qué tienen que ser de esos materiales, cómo se desgastan. Y luego, tanto en el taller de fabricación como en el área UR Maker, mecanizaremos piezas metálicas, piezas en madera y piezas plásticas, tanto en torno y fresadoras semiautomáticos como en fresadoras CNC. Y también utilizaremos la cortadora láser. Analizaremos los costos y tiempos de producción para máxima economía o para máxima productividad. Y finalmente cerraremos el tema comparando el mecanizado con otros métodos de fabricación, usando los 4 atributos de coste, velocidad, flexibilidad y calidad. Bien, y vamos a comenzar con definiciones. Mecanizado engloba a todos los procesos que eliminan material de una pieza, bien sea para fabricarla o para modificar su superficie. El mecanizado está dentro de lo que se llama manufactura sustractiva. Se pueden fabricar piezas desde cero a partir de una pieza en bruto inicial, o se puede realizar un acabado de una pieza fabricada por otro método de fabricación, que puede ser fundición o lo que fuese. Los procesos de mecanizado se pueden dividir en 3 grupos. Mecanizado por arranque de viruta, mecanizado por abrasión, que es todo lo que tiene que ver con rectificado, afilado, pulido, y procesos de mecanizado alternativos, que veremos más adelante al final del tema, como mecanizado químico, electroquímico, electroerosión, etc. Bien, comenzaremos con el mecanizado por arranque de viruta o MAF. Consiste en separar o, mejor dicho, arrancar material de una pieza, utilizando una herramienta que ejerce sobre la pieza esfuerzo y calor. Es muy versátil y es muy empleado en la industria. Proporciona muy buenas tolerancias, tan pequeñas como 25 micras, y muy buena calidad superficial en las piezas. El arranque de material, la separación, es debida al movimiento relativo entre la herramienta y la pieza. Una de las dos tiene que estar girando a gran velocidad. Si hablamos de torneado, lo que gira a gran velocidad es la pieza, que sería la foto de abajo a la derecha. Aquí la pieza gira a gran velocidad sobre su eje. En cambio, en el fresado, que sería el resto de fotos, lo que gira a gran velocidad es la herramienta, ¿vale? Está girando a altas revoluciones. Esto no quiere decir que la otra parte no se mueva. En el caso del torneado, la herramienta se va a mover con un movimiento de traslación, pero mucho más despacio que el giro de la pieza. Igual aquí, la pieza en el fresado se mueve con movimientos de traslación, pero mucho más lentos que el giro de la fresa. Se pueden mecanizar metales, plásticos, cerámicas y maderas.
Las primeras máquinas de mecanizado por arranque de viruta fueron los tornos. Aquí tenemos a la izquierda un diagrama de los primeros tornos en el siglo XVII y fue una de las máquinas que hizo posible la primera revolución industrial. En este caso, el cabezal de giro se movía gracias al movimiento de este pedal que lo hacía el operario. Luego vinieron los tornos semiautomáticos en la década de 1910. Luego vinieron las fresas también semiautomáticas. Y luego ya vino el control numérico computacional en la década de 1940, gracias a la tercera revolución industrial. En este caso, el movimiento del cabezal y de la herramienta se controlaban por un mini ordenador que tenía el torno, y el operario lo que hacía era programar esos movimientos y meterle el programa a ese CNC o ese control numérico. De esto había también fresadoras CNC. Y bueno, hoy en día tenemos máquinas tan complejas como esta, donde tenemos una máquina herramienta multitask. En este caso, lo que significa es que es tanto torno como fresadora. Y en este caso tenemos esta máquina de doble cabezal. Es una máquina de alta gama japonesa de más de $500,000 de euros. Aquí tenemos algunos ejemplos de piezas fabricadas por el mecanizado por arranque de viruta. Esta aquí abajo a la izquierda sería la pieza que vamos a hacer en el taller de fabricación, y como podéis observar podemos hacer superficies lisas y brillantes como estas partes de aquí, orificios de diámetros diversos, agujeros por ejemplo con el fresado más que todo, piezas con detalles en ángulos, chaflanes o diferentes ángulos, roscas internas como lo que habría dentro de esta tuerca, roscas externas como la que vemos aquí en la foto, y texturas especiales como este moleteado para sujetar mejor la tuerca con la mano. Entonces, como podéis observar, la calidad es muy buena, tiene tolerancias, como he dicho anteriormente, muy cerradas, hasta 25 micras, y excelente acabado superficial. Vamos a ver un vídeo de torneado y de fresado. Esta es una plaquita redonda con la que se hace cilindrado y un perfilado. En este caso en ángulo. Y veis cómo va saliendo la viruta proyectada hacia todos los sitios. Importante que la viruta se corte para que no se quede enredada en ninguna parte. Vamos a ver un fresado. Esto sería fresado de aluminio. Aquí se está haciendo una cajera o un vaciado. Vamos a adelantar un poquito. Más cajeras, otra cajera, bien, y eso es el mecanizado por arranque de viruta. Existe una gran cantidad de aplicaciones del mecanizado por arranque de viruta. Vamos a entrar en esta web de Sandvik Coromat para ver algunas de ellas. Aquí están algunas fotos, pero vamos a entrar en la web. Por ejemplo, en el sector aeroespacial tendríamos la caja del ala, esta de aquí. Generalmente se hace en aluminio y titanio, y aquí nos indican las herramientas que se utilizan o que se utilizarían para fabricar ese elemento del avión. Más aplicaciones, por ejemplo, en automoción, el monobloque del motor se hace por otro proceso de fabricación que es fundición en molde de arena, y luego, para que no haya rozamiento en los cilindros, las cajas donde van los cilindros se rectifican con mecanizado, y también la superficie del monobloque del motor.
y estas serían las herramientas utilizadas. Y en el sector médico tendríamos implantes de diferentes partes del cuerpo. Aquí podemos ver un implante de cadera que vimos que hoy en día se hace, si es posible, a través de manufactura aditiva. Entonces sería un elemento complejo, más personalizado y más adecuado para hacer con manufactura aditiva. Pero pues antes y en algunas ocasiones ahora se hace también con mecanizado por arranque de viruta. Y la gama de productos de Apple también se hace por mecanizado en aluminio. Aquí tenemos la carcasa por dentro del iPhone y vemos las huellas que deja la herramienta al hacer un planeado, que es simplemente ir con la herramienta dejando la cara esta superior plana. Y estas serían las huellas, un poquito en zoom. Luego el MacBook y el Mac Pro, pues también se hace todo a partir de un bloque de aluminio, se va mecanizando y se hace en una sola pieza. Aquí tenéis algunos vídeos si queréis ver ese proceso. Las ventajas de la manufactura aditiva son, primero, que es un proceso relativamente económico, y decimos relativamente porque primero hay que hacer la inversión de la máquina herramienta, y dependiendo del tipo de máquina herramienta, pues puede ser más costosa o menos. Pero una vez amortizada la inversión de compra de la máquina, el proceso en sí es económico. Las plaquitas son económicas, las sujeciones también. En cuanto a la velocidad, se pueden producir piezas de forma automática a una velocidad relativamente alta. No es demasiado veloz, pero bastante más rápida que la manufactura aditiva. Y sobre todo cuando empleamos ayudas al diseño, a la ingeniería y a la manufactura y una máquina herramienta CNC, ¿vale? Si nos ayudamos de estas aplicaciones o de estos software y utilizamos una máquina totalmente automatizada, podemos ir produciendo en cadena, una pieza a la vez, relativamente a altas velocidades. Vamos a ver esa relatividad en este vídeo. Esta es una máquina herramienta de alta gama, de 2 cabezales, con un portaherramientas que tiene diferentes ejes de libertad o grados de libertad. Bien, pues este sería la pieza en bruto inicial, aquí a la izquierda, en el cabezal de la izquierda. Y se comienza la operación con torneado. Un cilindrado estaría haciendo aquí. La pieza gira a alta velocidad y la herramienta se desplaza a lo largo del eje de la pieza. Hemos visto también en la imagen anterior cómo el portaherramientas tiene pues gran cantidad de herramientas para ir cambiando de operación. Vamos a ir adelantando un poco. Aquí cambia de herramienta y va a definir un poco mejor pues, el acabado superficial de esta pieza. Vamos a adelantar otro poquito. Aquí ha cambiado de torno a fresadora. Lo que se mueve a alta velocidad es la fresa y está dejando plana esta punta de la pieza. Nuevo cambio de herramienta para hacer unos taladros. Vale. Esto es fresado. Adelantamos. Me he pasado un poco. Bueno, aquí ha acabado ya esta parte de la pieza. Ahora lo coge con el otro cabezal, el cabezal de la derecha, y va a cortar la pieza a través de una operación que se llama tronzado. Aquí voy perpendicular al eje de la pieza hasta cortar toda la pieza. Y ahora cambia de herramienta para hacer pues otras operaciones. En este caso está siendo fresado de esa parte de la pieza.
Vamos a adelantar un poquito. Fresado. Y esto sería un ranurado, ¿eh? La pieza está dentro de 3 planos de corte. Bien, ya estaría acabada la pieza. Sale este depósito para retirarla y luego empezar de nuevo con el cabezal de la izquierda. Hemos visto en las diferentes fotos y vídeos la gran precisión dimensional que se obtiene con el mecanizado por arranque de viruta y el excelente acabado superficial. Y como desventajas tendríamos que se desperdicia material en forma de viruta, porque por ejemplo aquí en la foto de la derecha, para fabricar esta bujía necesito una pieza en bruto inicial más grande que la pieza final para ir arrancando material, y todo ese material pues se desperdiciaría o saldría como desecho en forma de viruta. Esto luego se puede reciclar, se funde y se recicla, pero serían operaciones adicionales que incrementan el coste de producción. Para hacer bujías lo que se hace es otro proceso que se llama forja. Se parte de un tocho inicial o de una pieza en bruto inicial y se va pues deformando el material, se va estirando plásticamente para conseguir la pieza final, y el desecho sería este poquito de aquí. Por eso generalmente el proceso de mecanizado pues, es más lento que, por ejemplo, un proceso de forja. Y luego, muy importante, el hecho de arrancar material con una herramienta ejerciendo esfuerzo y calor puede tener efectos adversos en las propiedades mecánicas y térmicas de la pieza.